Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 2 minutos. Soy Ernesto Rivera. Esta noche vamos a hablar de cosas maravillosas. Vamos a hablar de música y de músicos. Decía Bob Marley que una de las cosas buenas que tiene la música es que siempre te golpea, pero que te golpea de una manera que te afecta, pero que nunca te duele. La música es una de las manifestaciones culturales más universales y democráticas del mundo. Uno escucha un calipso y no necesita ninguna explicación extra para comenzar a mover la cadera o la patita. Precisamente esta noche vamos a hablar con uno de los músicos que más sabe de cultura popular costarricense y de calipso en particular. Tiene una voz grave e inconfundible, ha fundado grupos antológicos de música en Costa Rica como Canto América y también compartió escenario con gigantes como Pete Seeger, Silvio Rodríguez o Mercedes Sosa. Desde siempre combinó su trabajo musical con una tarea de sociología e historiografía de la música y acaba de publicar un libro que puede verse como una memoria de las últimas décadas de la música en Costa Rica. Se llama Manuel Monestel y es un gusto tenerlo en este programa. Buenas noches, Manuel. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenas noches y gracias por el espacio que me das. Manuel, vos sos realmente incansable. Siempre estás proponiendo nuevos proyectos. Recién estaba viendo un resumen de tu biografía en web y es extensísima. Y ahora estás sacando un libro nuevo, Cantar la vida, vivir el canto. ¿Son tus memorias musicales, Manuel? Sí, pero he querido acompañarlas con un contexto porque yo creo que no es posible entender un fenómeno musical sin el contexto social, histórico, político. Entonces, vengo narrando un poco lo que me ha ocurrido en esta aventura musical personal, pero tratando de mostrarle a los lectores qué estaba sucediendo en cada momento de mi vida, en cada, digamos, paso musical que yo emprendía. Y eso me gusta porque de alguna manera no queda solo en la anécdota personal, sino que también uno transmite sucesos, acontecimientos que tenían que ver con los movimientos culturales, con los movimientos musicales y con los movimientos sociales también. En tu caso, vos iniciaste entre los 60 y los 70, y son años socialmente muy intensos. Ahí está el Mayo francés, ahí está la guerra de Vietnam, está el COA en Costa Rica, está todos los procesos de las guerras centroamericanas. ¿Cómo fueron esas décadas tan intensas? Bueno, intensas. Esa juventud de esa época pues tuvo que enfrentar esas situaciones difíciles, terribles que ocurrían y que desgraciadamente siguen ocurriendo. Fue una generación que despertó, que trató de hacer una ruptura y de hecho hizo una ruptura en la manera en que el mundo se venía moviendo. Una juventud que exigió un espacio para expresarse, para mostrar que se podían cambiar cosas, ¿no? Ahí está en Norteamérica el movimiento hippie, en América Latina está todo el movimiento de las juventudes, movimientos juveniles, políticos, el Mayo francés, como dijiste. Y era una especie de situación que se repetía en todos los países. Los jóvenes se levantaban, se organizaban, se manifestaban de distintas maneras. Y la canción estuvo ahí como un eje central. Allá en Francia estaba Moustaki
En Estados Unidos estaba Pete Seeger, estaba Bob Dylan y otros tantos. En América Latina estaba Víctor Jara, estaba Gabino Palomares en México. Acá teníamos también nuestra propia expresión de nueva canción latinoamericana. Biglietti en Uruguay, bueno, tantos. Mejor leer el libro. Ahora que nombras a Bob Dylan, hoy justamente Bob Dylan está cumpliendo 80 años. 80 años y es impresionante porque esa impronta a la que vos estás aludiendo en lo social, bueno, el caso de Dylan fue todo un emblema de esa generación rebelde de alguna manera. Claro, Dylan capturó en sus canciones todo ese sentir, todo ese clamor de la juventud y lo expresó muy bien y de una manera poética, que es una cosa difícil de hacer, digamos, hacer canciones con profundo contenido social, pero con una estética y una poesía exquisita también. Tanto así que le generó el Premio Nobel de Literatura. Dylan es quizás el primer músico letrista que gana el Premio Nobel de Literatura. Ahora, vos y ahí siguió rompiendo esquemas Dylan, ¿no? Claro. Es el único cantautor en el mundo que recibe un premio Nobel. Y no va a recibirlo, porque además no fue a recibirlo. No fue y mandó a Patti Smith a recibirlo. Que mandar a Patti Smith a Suecia a recibir el Premio Nobel de Literatura es una declaración de principios. Claro. Así es. ¿Cómo era en los 70, que también estaba muy presente esa efervescencia, pero cómo era el ambiente musical que recordás en tus inicios? Bueno, hay dos grandes vetas, digamos, cuando yo empiezo en el libro a hablar de mis últimos 2 años de colegio, ahí yo tenía dos canteras, digamos, la música latinoamericana que a través de mi papá había aprendido, boleros, sones cubanos, hasta zambas argentinas que cantaba de vez en cuando, tangos, por supuesto. Y luego, cuando ya yo entro en la adolescencia, empiezo a conocer los inicios del rock, y el rock ya, el año 68 y 69, un rock ya contestatario, un rock que estaba dentro de todos esos movimientos por la paz, antiguerra, antisistema, que buscaban romper con la hipocresía del sistema y con toda esa verticalidad en donde los jóvenes en las generaciones anteriores solo escuchaban y no podían manifestarse. Entonces, esos son los inicios. Y el rock en Costa Rica se oía, y claro, había emisoras de rock. No siempre, para mi pesar, no siempre las emisoras de radio en aquel momento ponían los temas más interesantes para mí, digamos. Por ejemplo, Dylan se oía muy poco acá. Crosby, Stills y Nash se oía muy poco. Entonces, esa canción, ese rock politizado, ese rock contestatario, no estaba a la orden del día en las emisoras. Entonces uno tenía que conseguirse los discos y luego cassettes y ese tipo de cosas para poder conocer esas músicas. No era tan fácil obtener música entre que salía un disco nuevo de alguna de estas bandas icónicas y hasta que llegaba a los distintos puntos de Latinoamérica, pasaban años en algunos casos, meses por lo menos. Y había filtros también, digamos, la subsidiaria de CBS acá, que era Indica, no publicaba todos los discos que la casa matriz mandaba. Entonces había como un filtro, otra selección. Entonces uno iba a las tiendas, ahí a San José, a comprar música y había muchas cosas que no llegaban. Entonces era un poco frustrante, ¿verdad? Claro. Era una censura
muda. Exacto, exacto. Había un filtro, digamos, si no queremos llamarle censura, le llamamos filtro, pero había una preselección ahí, ¿verdad? Joni Mitchell, por ejemplo, una inmensa compositora, aquí nunca se vendió un disco de Joni Mitchell, ¿verdad? Y en la radio sonaba muy poco, era una gran sorpresa si sonaba. Claro, impresionante. Ahora, una de las marcas de identidad de tu carrera es el calipso nimolense. ¿Cómo llega ese calipso a Costa Rica? Y una pregunta vos que los conoces en profundidad, ¿cómo definirías a los calipsonians? ¿Qué son? ¿Son juglares? ¿Cuál es la identidad de un calipsonian? Son juglares, son griots, como se le llama al juglar en África del Oeste. Son colegas tuyos, son, ¿cómo se llama? Comunicadores. ¿No? Son también, de alguna manera, digamos, creadores críticos que a través de su canción señalan problemas, situaciones sociales, políticas. Toda esa tradición viene de los antiguos griots, allá en África del Oeste, que son los trovadores también, ¿verdad? Los minstrels en Europa inglesa, ¿verdad? Menestreles en la Europa portuguesa, bueno, en fin. Es un tipo de cantor que ha aparecido en distintos momentos de la historia en distintos lugares geográficos y que cumplen la misma función, es cantar lo que ven, lo que sienten y cantar también su toma de conciencia sobre los acontecimientos. Entonces, no es un cantor que solamente divierte, ¿verdad? Porque la música tiene ese componente de divertir, de entretener y está muy bien, pero esos cantores no se quedan ahí, o sea, le dan otras varias funciones a la canción, en donde está esta de transmitir, y uno aprende también escuchando esas canciones. Son también, de alguna manera, formativas, educativas. En el caso de los calipsonian, además, son miembros de la comunidad de una manera muy, muy enraizada. Es decir, no son personas que hablan desde afuera del Caribe limonense, son caribeños, son personas que viven ahí. ¿Cómo es ese trabajo de mezclar esta música que, como vos decís, tiene el componente de baile, lúdico, divertido, pero además tiene esa mirada que es como una navaja que corta? Sí, bueno, la primera parte de lo que dijiste, no se puede ser un calipsonian si uno no está en ese contexto, si uno no vive ese contexto y no lo entiende a profundidad. Es muy difícil. Uno puede componer un calipso desde afuera, pero ser un calipsonian es una cosa muy particular, como lo describiste bastante bien al inicio. Luego, ¿cómo logran que la canción sea entretenida, sea divertida y sea profunda? Es una de las cosas más difíciles de hacer, ¿verdad? en una obra artística en general y en una canción también difícil. Walter Ferguson me decía hace años que ellos, a diferencia, por ejemplo, de la canción ranchera o del tango, tal vez, él no dijo tango, pero ¿verdad? Que transmiten el dolor, el sufrimiento, la pena. Ferguson me decía, nosotros hacemos lo mismo, señalamos los problemas, los conflictos, pero no tratamos de que el mensaje llegue sin esa forma de dolorosa, ¿no? Que la gente siga bailando y escuchando una letra que le está diciendo algo, ¿no? O que está criticando algo, ¿verdad? Incluso hay muchas canciones calipsos de Ferguson de rupturas amorosas, ¿verdad? Pero siempre hay algún chiste ahí, entonces uno está viendo la tragedia y de repente termina riéndose, ¿verdad? Que podría ser una forma de rompimiento brechtiano en el calipso, ¿verdad? Al final el mensaje queda.
Claro, justamente una de las figuras más emblemáticas del Calypsonian es don Walter Ferguson, a quien muy oportunamente nombraste. Yo creo que, aunque a uno le cueste creerlo, todavía hay muchas personas en Costa Rica que no conocen la figura de Walter Ferguson. ¿Cómo definirías el aporte a la cultura costarricense de don Walter Ferguson? Bueno, Walter Ferguson es un cantautor, un trovador, un hacedor de canciones de esos raros que surgen en los países cada 200 años, ¿verdad? Hay muchos ejemplos en otros países. Un cantautor o un trovador o un hacedor de canciones que con una gran propiedad transmite la vida de su gente, pero que además logra en las canciones unir los dos grandes elementos o los dos grandes componentes que hacen de una obra artística algo grande, que es lo local, ¿verdad? Los elementos locales de su tierra, de su gente, pero también los elementos universales. Entonces, es seguramente por esa razón que Ferguson es conocido fuera de Costa Rica y ha sido cantado, por ejemplo, en el disco que produjimos para sus 100 años de edad, con cantores de 16 países del mundo, y que todos felices cantaron las canciones de Ferguson y le dieron su toque particular, pero respetando letras, respetando melodía. Entonces, esa canción que tiene componentes universales no es fácil de encontrar, ¿verdad? No es fácil que surjan ese tipo de artistas, ese tipo de cantores en un país tan chiquito como Costa Rica, y que además compongan más de 100, más de 150 canciones, calidad y cantidad en una sola persona. Cuando yo oí los primeros 4 calipsos que una amiga me dejó escuchar en el año 79, después del 4, yo dije, ¿qué es esto? No? Yo no puedo creer que exista este señor. Por algo es el único músico nacional que tiene su obra o tiene canciones de él en la gran colección del Instituto Smithsonian, que es una de las colecciones de música del mundo más grandes. Te propongo que veamos juntos a ustedes dos, a Walter Ferguson y a Manuel Monestel en el escenario. Tenemos preparado un video, te propongo que lo compartamos con la gente. Vamos a verlo.
impresionante, una música poderosa, el calipso. Y ahora que veía el video, Manuel, pensaba, viéndolos, tanta gente en escena, ¿verdad? Como uno extraña esa ceremonia de tocar música en vivo y de verla. Es una conexión entre el público y el artista súper especial. Sí, eso no lo puede sustituir la tecnología en los términos que estamos usándolo ahora. Nunca puede ser lo mismo. Cuando uno está en el escenario, uno está mirando las caras de la gente, los ojos de la gente, la expresión de la gente. Es un acto ceremonial, es un intercambio energético. Es una maravilla que realmente uno extraña y pasar ya más de un año sin poder prácticamente hacerlo es realmente duro. Me gustaría hacer una aclaración con respecto al video. Decilo. El que sale cantando ahí con nosotros es Cirilo Silván. El que sale conversando conmigo en el otro video es Ferguson. Pero qué bueno que colocaron los dos, porque eso me da la posibilidad de hablar de los dos grandes personajes del calipso limonense. Ferguson, el indiscutible compositor, ¿verdad? Nadie puede cuestionar ese poder inmenso creativo de Ferguson, y el poder escénico de Cyril Silván, y también compositor, ¿verdad? Ese poder, ese performer maravilloso del calipso, que desgraciadamente falleció en diciembre. Pero ahí en ese video estaban los dos íconos, digo yo, ¿verdad? Los dos íconos del calipso limonense. Te dejo. No, me parece súper interesante eso, que poder haberlos podido mostrar juntos, aunque no estuvieran tocando juntos en el mismo video. Y ahora que hablamos de tocar en vivo, pensaba que en este tiempo tan rudo que nos impuso la pandemia, los músicos y la cultura resultaron muy afectados. El cierre de espacios para tocar en vivo y también la falta de opciones y de ayuda para los músicos. ¿Cómo describirías la situación de los músicos costarricenses en este momento? Bueno, triste, dolorosa. Es una crisis que se puede explicar con diferentes factores. Obviamente hay un problema social y sanitario que no vamos a discutir porque todo el mundo lo entiende. Pero también quedó en evidencia la fragilidad del gremio de los músicos y de los artistas escénicos en general. Ante la incapacidad de organizarse, organizaciones muy débiles tenemos, o en algunos casos ausencia de organización. Y eso no ha favorecido al gremio de los músicos. No hemos podido establecer acuerdos con las autoridades de salud para poder desarrollar nuestro trabajo en condiciones seguras, digamos, en términos de salud. Pero durante muchos meses estuvimos ahí olvidados. Yo no soy uno de los que la ha pasado peor, pero sé las historias de un montón de colegas que han perdido sus formas de ingreso, ¿verdad? Han perdido su trabajo, ¿verdad? Están desempleados. Y no ha habido posibilidades de alternar con la crisis, ¿verdad? Y poder retomar, aunque sea parcialmente, el trabajo. Así es que eso es doloroso, es muy doloroso y lo lamento por un montón de colegas dignos, trabajadores de la música que están ahí. No sé qué estarán haciendo y no me imagino lo duro que están pasando. Una situación realmente tremenda para todo el mundo, pero en particular para la gente de la cultura. Realmente no se encontró el camino para ayudar al sector, no se encontraron las formas para acompañarlo, para proteger esto que es tan delicado y a la vez
tan necesario, tan vital que es la cultura, mantener viva la cultura, nuestras tradiciones culturales. De alguna manera quedó en evidencia que la cultura funciona en contextos demagógicos por parte de la oficialidad. Hay momentos en que somos importantísimos, entre comillas, pero en las crisis no existimos. Y ahí es donde uno se da cuenta que la cultura es un elemento que funciona para el discurso político, pero que en realidad no hay bases claras, ¿verdad? Ni una determinación oficial de apoyo a todos los que trabajamos en estos oficios tan lindos, ¿verdad? Tan importantes, porque la cultura no es solo entretenimiento, es transmisión de un montón de valores, de conocimientos, de un montón de cosas importantes, transmisión de elementos espirituales para que la gente se sienta bien, para que la gente no caiga en depresiones, para que la gente sienta su humanidad viva. Y sin embargo, los gobiernos no valoran eso, simplemente cuando se hacen los festivales y ahí estamos todos y salimos en los periódicos. Claro. Pero en las crisis, en esta crisis quedó claro que somos marginales. Manuel, para cerrar, porque se nos acabó el tiempo, este libro y tu trayectoria podrían servir como inspiración para músicos jóvenes que estén iniciando sus carreras. ¿Cómo, de una manera muy breve, si tuvieras que decirle algo a través del libro, qué quisieras que les llegue? Bueno, yo creo que a través de ese libro yo muestro mi perseverancia, mi consistencia con el oficio de hacer canción y con lo que creo de ese oficio. A lo largo de todos estos años, yo tuve que trabajar en otras cosas, porque el tipo de canción, el tipo de música que yo hacía y sigo haciendo, no es rentable, no es de alta demanda. Y sin embargo, ahí me quedé y seguí haciendo y espero humildemente haber aportado algo al espectro musical y al ambiente musical de Costa Rica. Y además, de alguna manera, le muestro con ese libro a los jóvenes que se debe hacer un tipo de canción consciente, un tipo de canción que no sea solo un juego de palabras para entretener. Muchísimas gracias, Manuel Monestel, un enorme artista costarricense, un hombre que supo ser consistente. Me encantó, me quedo con esa frase, consistencia. Gracias, Manuel. Buenas noches. Gracias, Ernesto. Muy amable. Buenas noches también para ustedes que están ahí del otro lado. Gracias por acompañarnos y ojalá que podamos acompañar también a nuestros artistas. La cultura es importante. Un país sin cultura se reduce a un montón de habitantes. No es lo mismo. Necesitamos proteger a la cultura. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.